Estamos en el tema número 9, o sea, el mes de septiembre, y hoy vamos a estar hablando sobre yo iré a través de la intercesión. Yo iré a través de la intercesión. El texto que hemos seleccionado para hoy está en 2 Tesalonicenses 3, 1 y Colosenses 4, 3. Los dos versículos forman uno solo, así que le invito a que lo lea conmigo acá, para que no se vaya a complicar en el momento de la lectura. 2 Tesalonicenses 3, 1 y Colosenses 4, 3 dice así: hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Amén. Hemos tomado la palabra que de hecho la dijo Pablo. Algunos de los que estamos en este tiempo podemos haber oído quizá alguna vez acerca de quién fue Pablo. Y recuerdan ustedes que Pablo fue un misionero muy amplio en su trayectoria. Y él es considerado como uno de los más grandes misioneros de la historia de la iglesia cristiana, consciente de la dura tarea que representaba su llamado a la obra misionera. Pidió a la iglesia a que hiciera oración por él, con el fin de poder proclamar las buenas nuevas de Cristo, para hacerlo con claridad. O sea, Pablo pidió a la iglesia a que hiciera oración por él. ¿Con qué fin? Para poder proclamar las buenas nuevas de Cristo. ¿Qué es lo que pretendía Pablo? Proclamar las buenas nuevas de Cristo. ¿Y para qué pidió oración? Para que Dios le ayudara para hacer ese ministerio con claridad. Para eso él estaba orando. Si hacemos un análisis de la vida de Pablo, en el campo técnico, pudiéramos decir, en su conocimiento en cuanto a la letra, en cuanto a la ley, en cuanto a la conversión del evangelio, pocos hay que se hayan convertido de la manera como lo hizo él. Así que pudiéramos decir, no necesitaba que oraran por él, porque tenía conocimiento. Y en una medida el conocimiento ayuda para que las personas puedan ejercitarse en aquello a lo que fueron comisionados. Así que Pablo no necesitaba el apoyo de la gente en cuanto a conocimiento se refiere. Él sabía la manera como se había encontrado con Dios. Conocía la ley, conocía la letra, conocía a Jesús. Así que no necesitaba que alguien lo apoyara. ¿Por qué? Porque él tenía la experiencia de la relación con Dios. Así que si iba a hablar del evangelio, tenía que hablar de su experiencia con el evangelio. Sin embargo, a sabiendas de que la tarea de predicar el evangelio es difícil, es dura y conlleva esfuerzo, sacrificio, peligro, entonces él quiso, diga conmigo, que la iglesia lo apoyara para hacer un ministerio con efectividad. ¿Qué es lo que pretendía él? Hacer un ministerio con efectividad. Y para eso necesitaba el apoyo de la iglesia. Recordemos que en la actualidad, o sea, en el tiempo que vivimos, hay muchas familias misioneras en el mundo. Creo que sabemos muchos que hay bastante gente que está haciendo la obra misionera. Y nosotros debemos de interceder por esa gente. ¿Y para qué deberíamos orar por ellos? Pues para que pase con ellos lo mismo que pasó con Pablo. Que hagan un ministerio poderoso. Que lo hagan con claridad. Y que sean efectivas en su trabajo. Eso es lo que queremos. Porque se están invirtiendo unos cuantos centavos en ese trabajo. Quiere decir que si ellos hacen el trabajo y no está siendo efectivo, el recurso en todo el sentido de la palabra está siendo desperdiciado y no
tiene sentido que lo que tanto nos cuesta se desperdicie. Entonces, la iglesia tiene que hacer algo también, y es involucrarse en la obra misionera a través de la intercesión. O sea, yo iré a hacer la obra misionera no con mi propio esfuerzo, sino a través de mi oración. Tomaré en cuenta a algunos que están haciendo el trabajo y pediré al Señor para que Él sea quien ponga palabra en su boca, que ponga gracia en ellos para que toda obra que hagan en razón de la misión pueda ser efectiva. Creo que ese es el trabajo de todos nosotros. La intercesión en la obra misionera es determinante. A través de ella los creyentes ayudan en la guerra espiritual, y subraye eso. Los creyentes ayudan en la guerra espiritual en pro de la liberación de los perdidos. ¿En qué participa la iglesia? En la guerra espiritual desde aquí, para que Dios libere los perdidos allá. Para eso la iglesia ahora aquí. La iglesia no puede ir allá, pero el Señor que está aquí y está allá puede oír la oración aquí y aplicarla allá. Entonces la iglesia sí puede ir allá, porque el Señor que está aquí está allá, y Él puede responder la oración de la iglesia aquí y aplicar la respuesta allá. Y eso es lo que tenemos que llevar con claridad, el por qué vamos a participar de la obra misionera. Tenemos que considerar la importancia de la intercesión en la obra misionera, y eso es lo que pretendemos hoy. Tenemos que identificar algunas áreas importantes que involucran el cumplimiento de la misión, y también nosotros deberíamos, como líderes, como predicadores, como ministros o como iglesia desde esta parte de la tierra, deberíamos impulsar con energía la participación responsable. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Por eso se está llevando a cabo un culto misionero mensual, con la intención de que en las iglesias se tenga conciencia y pueda impulsar el trabajo misionero, para que así como nosotros fuimos salvos un día, otros puedan serlo hoy en día. Porque aunque usted no lo crea, hay mucha gente en la tierra que aún todavía no es salva, y ellos también necesitan oír el evangelio antes que Cristo venga, y para eso tenemos que orar nosotros, tenemos que ser responsables. La expresión intercesión hace referencia a la acción por medio de la cual una persona pide un favor para beneficio de otra. ¿Qué es lo que hace la intercesión? Pedir a alguien un favor, pero lo hace a beneficio de otro, no para su propio beneficio, sino para beneficio de otro. La intercesión puede resultar a causa de una necesidad apremiante o un peligro en el que se encuentre la persona por la que se está intercediendo ante una entidad socorrista. O sea, uno bien acude a alguien que sabe que puede tender la mano y ayudar a aquel por quien uno está intercediendo. ¿O no es así? Siempre se pide un favor a alguien que uno sabe que lo puede hacer a favor de aquel que no lo tiene. Y eso es lo que tenemos que entender en cuanto al trabajo de la intercesión de la iglesia. La intercesión tiene como indicativo el gesto empático. O sea, diríamos que nosotros como personas prestamos un servicio en el área de la intercesión, poniéndolos en los zapatos de aquellos que están allá y diciendo, ¿qué me va a poder ayudar? Y el miedo que tiene que ver con el que va a hacer el trabajo, porque allá no es fácil predicar el evangelio como lo es aquí. Entonces diría, ¿cómo me sentiría yo en ese terreno? Entonces necesito el apoyo de alguien que me cubra. Y en este caso nosotros vamos a ser empáticos, puesto que se asume como propia la situación de la persona que está allá. O sea, nosotros asumimos el papel de los que están allá, nos ponemos en su lugar y entonces pedimos que el Señor se encargue de ellos, porque nosotros no podemos hacer mayor cosa que pedir por ellos. El gesto del intercesor puede ser calificado como un acto de compasión, de misericordia en favor de la persona que es objeto de la intercesión.
Y en este caso, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de los misioneros que están en el campo. Pablo pidió que oraran por él porque Pablo era un misionero. Y entonces la iglesia pide por los misioneros en virtud de que no todos pueden ir físicamente. No todos tenemos esa vocación, pero sí todos podemos orar por los que están allá. ¿Por qué es importante la intercesión ante la realización de la obra misionera? Yo quiero que le preste mucho cuidado a esto. Y aunque nos lleve mucho tiempo el decirlo, quiero que entendamos este asunto, porque en esto vamos a tener nosotros claro el por qué urge que nosotros intercedamos. En respuesta a esta pregunta, es preciso considerar que la obra misionera significa ir por el mundo y anunciar el evangelio a quienes no son salvos. Eso es lo que hace la obra misionera, ir por el mundo anunciando el evangelio a los que no son salvos. Ahora bien, ya va a ver usted, los no salvos están bajo el poder del maligno. Bueno, pregunto, ¿bajo qué poder están los no salvos? Bajo el poder del maligno, o sea, bajo el poder del diablo. ¿Ya tiene idea o entonces? Estamos hablando del Dios de este siglo que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Esa es la clase de gente que está allá. Gente que están bajo el poder del maligno, gente que tienen cegado el entendimiento. Los no salvos son creación de Dios, también, igual que nosotros. Sin embargo, por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Dios los dejó a merced de sus tontos razonamientos y resultaron haciendo cosas que jamás deberían hacerse. Eso lo dice la palabra. La compasión de Dios es muy grande y por su inmenso amor, no queriendo que nadie perezca, o sea que también para ellos hay oportunidad de salvación, Dios quiere que ellos vengan al arrepentimiento. Por eso nos está enviando a nosotros, para que a ellos les llegue el mensaje y de alguna manera también sean salvos. Entonces, si ellos están allá, los misioneros están allá, donde está esa gente haciendo el trabajo, nosotros tenemos que pedir la gracia del Señor para que se les abra puertas y que Dios los respalde. Dios da la oportunidad de oír el evangelio, pues quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto lo dijo Pablo mismo en 2 Timoteo 2:4. En su gracia Dios se prevé de los misioneros evangelistas o evangelizadores con el fin de rescatar de las manos del maligno a los que están perdidos sin Dios y sin esperanza. Y ponga cuidado, la evangelización desde esa cuenta y la obra misionera, diga conmigo, son una guerra espiritual. ¿Qué es la evangelización y la obra misionera? Es una guerra espiritual por medio de la cual el misionero y el evangelista está tratando de salvar al perdido. Obviamente están luchando con el mismo diablo que no los quiere soltar. O sea, ¿contra quién está luchando el misionero y el evangelista? Contra el mismo diablo. ¿El misionero necesita el apoyo de nosotros? Sí, porque ellos están tratando de rescatar de las manos del diablo a los que están esclavos en el pecado. Eso no es fácil. Por eso se le denomina guerra espiritual a la obra misionera y evangelizadora. Nosotros tenemos que hacer el trabajo. De esta cuenta, los misioneros, puede decirlo conmigo por favor, los misioneros se exponen a un terrible peligro con el simple hecho de querer arrebatar las almas de las garras del enemigo. No piense que eso es fácil. Es terrible lo que están haciendo ellos. Por eso es que necesitamos tener conciencia. ¿Por qué debemos interceder por ellos? Ellos están allá a pecho limpio, entregándose a esa guerra en directo y están corriendo los mayores riesgos que usted ni siquiera sabe. Algunos están corriendo su misma vida en peligro. Y nosotros tenemos que estar conscientes.
A través de la intercesión de la iglesia, nos solidarizamos con ellos o con la obra misionera y evangelística. Y solicitamos la ayuda del Señor en favor de los que están o de los que estén en el campo de batalla. No podemos estar con ellos allá, a lo mejor no, pero sí podemos estar orando por ellos desde aquí. Ya vemos entonces que la intercesión juega un papel importante en la realización de la evangelización de los perdidos. Es ahí donde radica la importancia de la intercesión, en la necesidad de solicitar ayuda al Señor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cubra a sus siervos mientras ellos se exponen en favor de los perdidos. ¿Por qué estamos orando por ellos? Para que Dios los cubra a ellos mientras ellos están arriesgando la vida. Hermanos, siento en mi corazón mucho pesar y mucha fuerza y mucha necesidad, mucha urgencia de que la iglesia cobre conciencia de lo que significa el trabajo misionero y que entonces la iglesia se volque de rodillas a hacer lo que ellos no pueden hacer físicamente, lo que no pueden hacer yendo, lo puedan hacer intercediendo. Recuerdo que en una ocasión un grupo de misioneros iban rumbo a una comunidad que no conocían de Cristo. Había un grupo de opositores e intentaron matarlos. El Señor ordenó al jefe de los misioneros y les dijo: nadie se mueve en este momento, instruye al grupo que nadie se mueve. Y el grupo se quedó paralizado en un momento que nadie se movía. Llegaron los enemigos y lo único que encontraron en esa zona fue troncos de árboles que habían talado. ¿Y qué cree usted que eran? Eran los misioneros que estaban firmes atendiendo la instrucción del Señor, mientras que la iglesia a la que ellos pertenecían justo en ese momento estaban en ayuno pidiendo oración por ellos. Ellos no sabían lo que estaba pasando con los misioneros. Los misioneros estaban en ese momento exponiendo su propia vida, pero la oración de la iglesia allá obró para que el enemigo los viera como troncos de árboles talados. Hermanos, no nos imaginamos la fuerza que tiene nuestro trabajo cuando lo hacemos con conciencia. Tenemos que estar conscientes del trabajo entonces. Tenemos algunos objetivos que podemos tomar en cuenta en nuestra intercesión en el tema de las misiones. En primer lugar, tenemos a la humanidad con toda su trama social. También tenemos las personas con llamamiento a la obra misionera y también por la iglesia misma. Hablando de la humanidad con toda su trama social, la humanidad, o sea, la trama que conforma la humanidad está compuesta de etnias, culturas, códigos de comunicación, sincretismo religioso, ideologías humanas, influencias espirituales de maldad por las que la ira de Dios pudiera encenderse en cualquier momento. Eso tienen las sociedades humanas. Cada uno de estos puntos de vista tiene sus raíces en una naturaleza influenciada por el sistema del mundo. Hay almas inmersas en influencias o en esas influencias. La iglesia entonces necesita interceder. ¿Para qué cosa? Para que Dios libere a la humanidad de las influencias del mal. ¿Necesita la humanidad ser liberada de las influencias del mal? ¿La humanidad necesita que Dios la libere o no necesita eso? Entonces, ¿para qué tiene que orar la iglesia? Por la humanidad, para que Dios le libere de toda influencia del mal. Que Dios ayude a la sociedad contemporánea. Es lo que debemos pedir, y que cada una de las realidades de ella haya una acción de Dios en favor de los perdidos para que oigan el evangelio. Deberíamos nosotros decirle: Señor, yo no puedo ir, pero en esas realidades que tiene la sociedad, acciona tú algún plan, no sé cuál, pero tú que sabes cuál es la mejor idea, puedes propiciar cualquier ambiente y Dios puede originar cualquier intención a través de los misioneros para que hagan un trabajo con el que puedan generar un mensaje para que la gente entienda el amor de Dios.
que el amor de Dios puede ser mucho más efectivo en obras que en palabras. Y en oración podemos ser grandes personas. Debemos orar por personas con llamamiento a la obra misionera. Y es aquí donde se pone un poquito fuerte. Entre la responsabilidad de la labor misionera de la iglesia, Jesús recalcó sobre la necesidad de interceder para que el Señor levante gente con esta vocación. O sea que Jesús mismo, viendo la responsabilidad de la obra evangelizadora y misionera que hizo, recalcó sobre la necesidad de interceder ¿para qué? Para que el Señor, ¿qué haga? Levante gente con esa vocación. Y Dios los puede tener aquí con nosotros. Puede haber gente que cuando están escuchando este mensaje, están sintiendo, se están conmoviendo en su espíritu, y pudiera ser que de aquí salgan algunas personas que vayan al campo misionero. Tenemos que orar por ellos. ¿Y por qué tenemos que orar? Para que el Señor levante gente en esta comunidad y en todas las comunidades que son cristianas, para que puedan tener la vocación de ir al campo. A lo mejor usted no va a ser, pero quién sabe si es usted. El Señor tendrá que revelarlo. De manera práctica, leemos que la recomendación de Jesús no era una referencia antojadiza. Nace de la observación que Él hace en el campo misionero. ¿Qué está haciendo Jesús? Al leer la Biblia dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en la sinagoga, proclamando el mensaje del reino, sanando toda clase de enfermedad en el pueblo. Cuando Jesús venía o veía a todos los que le seguían a Él, sentía compasión por ellos y los veía como gente sin un líder, sin un misionero, o como ovejas sin pastor. Eso dice el texto. O sea, estaban indefensos. Eran como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dijo a sus seguidores o a sus discípulos: la cosecha es mucha. O sea, el mundo tiene mucha gente que necesita oír el evangelio, pero los misioneros son pocos. Por eso pidan al Señor, dueño de la cosecha, que envíe misioneros para que recojan la cosecha. Eso dice Mateo capítulo 35, 38. Usted dirá: yo no había oído que mencionen misioneros. Pero es que así se le llama a la gente que va a evangelizar en aquellos lados. Y estamos tratando de puntualizar. La observación de Jesús deja al descubierto que hay multitudes que están comparadas como un campo listo para la cosecha. Jesús vio que hay mucha gente lista para dar su vida a Cristo. Pero ¿qué pasa con ellos? Pero necesita que alguien le muestre el camino. ¿Quién es ese alguien que les puede mostrar el camino? ¿Quién es ese alguien? El misionero o los misioneros. Entonces tenemos que orar, porque la cosecha está pidiendo obreros. Hay mucha gente que está esperando un momento para que alguien les hable de Cristo. No solo allá, también aquí. Hay gente que viene semana tras semana a la iglesia y está reflejando una necesidad de relacionarse con Cristo, y solo necesita de un amigo, necesita de usted que se acerque y le diga: te invito a la iglesia. Y entonces esa gente dice: qué bueno que me invitaron a la iglesia. Aquellos no pueden ser invitados a la iglesia, pero se les puede enseñar el camino de la salvación. A lo mejor no tenemos la vocación para ir nosotros. Entonces Jesús nos manda ¿a qué cosa? A que oremos por la necesidad que existe de más misioneros. No podemos ir, pero sí podemos orar. Señor, yo no puedo ir, pero puedo pedirte que envíes a los que tienen ganas de hacerlo. No todos los miembros de la iglesia tenemos el llamado para ir a las misiones foráneas, o sea, para ir allá, ni la plantación de iglesias. Sin embargo, puede decirlo conmigo, todos podemos interceder por los que tienen vocación misionera, pidiendo al Señor que los respalde. ¿Podemos hacerlo todos? No todos tenemos el llamado para ir y plantar iglesias, pero sí podemos interceder por esos que tienen vocación, para que Dios los respalde haciendo el trabajo allá.
hablando de la iglesia misma. La iglesia es la agencia de Dios para el mundo. ¿Qué es la iglesia? La agencia de Dios para el mundo. Al orar por la iglesia podemos pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. O diríamos mejor, tenemos que orar para que el Señor nos abra los ojos para entender la necesidad de la obra misionera. Tenemos que pedirle al Señor, ábrenos los ojos para ver la necesidad misionera. Porque hemos caído en una situación. Como iglesia necesitamos salir de ¿qué cosa? Del letargo espiritual y del encierro misional en el que hemos caído últimamente. La iglesia no ha tomado la iglesia no ha tomado conciencia de lo que significa la obra misionera. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Necesitamos pedir al Señor que nos ayude a vivir en santidad, también ser fieles a los propósitos divinos, llevando el mensaje del evangelio a donde sea necesario y de la forma que sea posible. En este caso, diríamos que debemos interceder ¿por quiénes? ¿Por quiénes debemos interceder? Por los misioneros y por los evangelistas y por los que están plantando iglesias. Ante la terrible batalla de los poderes espirituales invisibles que se está tramando bajo la superficie de la vida cotidiana y que complica la labor misionera, como iglesia, puede decirlo conmigo, tenemos la responsabilidad de orar para que Dios proteja del maligno y que haga fuertes a quienes se disponen al importante llamado de la obra misionera y la plantación de iglesias. Como iglesia tenemos la responsabilidad, subraya esa palabra, tenemos la responsabilidad de orar para que el Señor ayude a aquellos que están haciendo el trabajo en nuestro lugar. Yo escuchaba a alguien decir ayer que mientras que el ministerio X anda haciendo un trabajo, dice, nos estaban representando a nosotros. Y nos sentimos contentos cuando alguien asume el papel de representante y va en nuestro lugar. Y al llegar allá dicen, esto es en nombre de la iglesia. Nos llegaron a representar. Eso están haciendo los misioneros en el campo donde nosotros no podemos ir. Entonces, mínimo, tenemos que orar por ellos. La intercesión misionera no se debe ver como una opción, una carga o una actividad en la vida de la iglesia. Puede decirlo conmigo. Debe verse como una necesidad urgente. ¿Se recuerdan por qué les dije que hay que interceder? Porque los que están allá están bajo el poder del maligno. ¿Y qué están haciendo los misioneros? Tratando de arrebatárselos al maligno. ¿Eso es fácil? No, es una guerra espiritual. La iglesia tiene que cubrir las espaldas de los que están haciendo el trabajo allá y lo vamos a hacer a través de la obra misionera. La humanidad, los obreros y la iglesia misma necesitan del apoyo para mantener su efervescencia en su quehacer según el propósito de Dios. Quiero que diga conmigo, la iglesia existe para cumplir la misión de Dios. ¿Para qué existe la iglesia? Para cumplir la misión de Dios. ¿Y cuál es la misión de Dios? No se me ocurre. Pues está fácil. La misión de Dios es salvar a aquellos que están perdidos bajo el poder del maligno. Por eso está levantando misioneros para que vayan a hacer ese trabajo. ¿Y qué trabajo están haciendo ellos? Salvando. ¿Es propósito de Dios que se salven? Sí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Decir, bueno, que vayan otros. No podemos ir nosotros físicamente, vamos a ir orando. La iglesia existe con una misión para cumplirla. O sea, y para cumplirla necesitamos la ayuda de Dios, la cual podemos pedir a través de la intercesión. Y quiero que terminemos haciendo una oración. Si usted quiere, así como está, incline su oído hacia lo que vamos a decir, incline su corazón, incline sus ojos, incline su rostro y diga conmigo, Señor, ante la complejidad existente en la trama diversa de la humanidad, permite que haya servidores tuyos
aptos que puedan ir al campo misionero. Permite que la iglesia tenga conciencia del propósito para su existencia y que en la medida posible sea llena de la gracia para poder honrarte en el quehacer misionero, yendo, ofrendando e intercediendo. Padre, en el nombre de Jesús, te encargo que nos ayudes para cobrar conciencia de lo que tenemos que hacer como iglesia. Hay un grupo de personas que están allá exponiendo su propia vida. Hoy no tenemos los nombres de todas las familias que están haciendo el trabajo allá en el campo de peligro. Pero Señor, ahora levantamos nuestras manos y declaramos, Señor, que hasta allá donde mis hermanos se encuentran, van a ser cubiertos con tu mano bendita. Y ellos van a poder cumplir con el propósito para el cual los has levantado. Cúbrelos ahora con tu diestra y que ellos puedan estar ocultos ante los ojos del enemigo, pero que puedan estar visibles a tus ojos y que allá puedas respaldarlos con poder. Mientras extiendes tus manos, Señor, para glorificarte allá entre los perdidos. Respalda a tus siervos que están exponiéndose a ese trabajo muy necesario, muy importante. Bendecimos, Señor, a toda familia que está haciendo el trabajo misionero de la forma como lo esté haciendo, en donde quiera que lo esté haciendo, en cualquier parte de la tierra. Hasta allá enviamos una palabra de bendición, palabra de liberación hacia los perdidos y palabra de protección a tus siervos, los que hacen el trabajo misionero. Yo no puedo ir en persona, pero puedo ir a través de la intercesión. Gracias por permitirme hacer este gesto de obediencia a este mandato de ir y hacer el trabajo, y que ahora me permites hacerlo a través de la oración. Glorifícate, por favor, Señor. Ministra a mis hermanos y mis hermanas, ministra a tus siervos y a sus familias, para que ellos sean efectivos en el campo, en la obra de la evangelización, de la obra misionera, en la plantación de iglesias en cualquier parte de la tierra. Y también entre nosotros, ayúdanos para ver la necesidad de aquellos que todavía necesitan oír el mensaje y que les podamos dar una palabra de esperanza. Oramos para que siempre nos ayudes a tener conciencia de esta necesidad. Y hoy lo hemos hecho, pero seguiremos haciéndolo bajo tu bendición. Oramos en el bendito nombre de Jesús. Amén.